Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Todas las miradas están puestas en Washington. Allí, tras meses de tensión, acusaciones infundadas de fraude electoral e incluso un asalto al Capitolio, jura su cargo Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Conoceremos la última hora de su investidura y de la salida de Donald Trump, que se va sin reconocer su derrota y firmando más de 100 indultos presidenciales. En cuanto al resto de la actualidad, veremos la evolución de la pandemia de coronavirus. Estaremos también en Italia, donde Giuseppe Conte se mantiene como primer ministro, aunque debilitado tras salvar un voto de confianza, y conoceremos los últimos detalles de la detención del líder opositor ruso Alexei Navalny. Además, en Latinoamérica veremos cómo mujeres mexicanas armadas hacen frente al narcotráfico. Todo esto y mucho más, arrancamos como siempre con nuestros titulares. Joe Biden toma el timón de Estados Unidos en plena tempestad. Su primer acto en Washington ha sido un homenaje a los 400.000 muertos que la COVID-19 ha dejado en el país. Donald Trump ha deseado suerte a su sucesor en un vídeo de despedida en el que también ha apuntado que su movimiento apenas acaba de comenzar. Reino Unido registra 1.600 muertes en un día, mientras en Alemania el cierre general se extiende hasta el 14 de febrero. La Unión Europea pide a Rusia la liberación de Alexei Navalny y amenaza con más sanciones. El Kremlin responde que es un asunto interno y que Putin no teme al activista. Totalmente abatidos, los migrantes de la caravana regresan a Honduras tras su fallido intento de llegar a Estados Unidos. Solo unos pocos han alcanzado la frontera con México. La llegada de Joe Biden a Washington para su investidura se ha producido el mismo día que Estados Unidos ha superado la barrera de los 400.000 muertos por COVID-19. El demócrata toma el testigo de un país abrumado por la convergencia de las crisis sanitaria y económica y por la división política. Su homenaje a las víctimas se convirtió en un llamamiento a la nación para que no olvide. Para sanar tenemos que recordar, dijo. A veces es difícil, pero es así como uno se cura. Es importante hacerlo como nación. Por eso estamos hoy aquí. Entre el atardecer y el anochecer, hagamos que brillen las luces en la oscuridad a lo largo del estanque sagrado de la reflexión y recordemos todo lo que hemos perdido. Antes de viajar a Washington, Biden se despidió entre lágrimas de Delaware, su estado, el que ha representado durante más de 3 décadas en el Senado. Hace 12 años, esperaba en la estación de tren de Wilmington que un hombre negro me recogiera de camino a Washington, donde juramos como presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Y aquí estamos hoy, mi familia y yo, a punto de regresar a Washington y reunirnos con una mujer negra de ascendencia sudasiática para prestar juramento como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Joe Biden quiere dejar su impronta desde el primer día, dando por muerta la era Trump con toda una serie de medidas que dejen patente el cambio drástico de rumbo. Entre ellas, una vuelta inmediata al Acuerdo de París sobre el clima o un proyecto de ley para propiciar la regularización de 11 millones de indocumentados. Ha sido el último día completo en el cargo para el 45º presidente de Estados Unidos y para finalizar su mandato ha enviado un vídeo de despedida. En él ha sorprendido a muchos deseando suerte a su sucesor, aunque sin mencionar el nombre de Joe Biden. Estoy ante ustedes realmente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más. Esta semana estrenamos una nueva administración y esperemos que tenga éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Les enviamos nuestros mejores deseos y también esperemos que tengan suerte, una palabra muy importante. Luché por ti, luché por tu familia, luché por nuestro país. Sobre todo luché por Estados Unidos y todo lo que representa, y eso es seguridad, fuerza, orgullo y libertad. Ahora, mientras me preparo para entregar el poder a una nueva administración, al mediodía del miércoles, quiero que sepan que el movimiento que comenzamos está apenas comenzando.
Además de los indultos que tradicionalmente ofrecen los presidentes salientes en sus últimas horas en el cargo, Donald Trump deja otro legado. Es el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido un doble proceso de destitución. Hasta uno de los mayores aliados de Trump, el republicano Mitch McConnell, ha roto con el mandatario. La última vez que el Senado se reunió, acabábamos de reclamar el Capitolio a los criminales violentos que trataron de impedir que el Congreso cumpliera con su deber. La turba se alimentó de mentiras. Fueron provocados por el presidente y otra gente poderosa. Trump no ha concedido en ningún momento esta elección a Joe Biden y es una de las muchas cosas que se han quedado pendientes tras la toma de posesión. El mandatario vuelve a Florida como el primer presidente que se salta la toma de posesión de su sucesor desde Andrew Johnson en 1869. Como se esperaba, horas antes de abandonar el poder, Donald Trump ha indultado o conmutado la pena a más de 140 personas. Una de ellas, el ultraderechista Steve Bannon. Este antiguo consejero del presidente estaba imputado por defraudar cerca de $1 millón a donantes del muro con México. Bannon fue uno de los arquitectos de la campaña presidencial de Trump en 2016 y de los inicios de su gobierno. Pero la relación entre ambos se rompió a los pocos meses y Bannon fue despedido. En las últimas semanas, el presidente pidió a su exconsejero que le asesorara en sus intentos de permanecer en el poder. También han sido indultados raperos, exmiembros del Congreso y otros aliados de Trump y su familia. Es día de toma de posesión en Estados Unidos, pero nunca antes había sido así. Washington está fuertemente custodiada después de los disturbios del Capitolio, con miles de soldados desplegados y vallas metálicas construidas alrededor de la Casa Blanca. La seguridad es tan estricta que el FBI ha dejado fuera del dispositivo de 25.000 militares a una docena de miembros, después de investigarlos a todos para ver si alguno tenía lazos con los grupos que asaltaron el Capitolio. Al parecer, 12 de ellos sí los tenían. Es muy raro. Esta ciudad nunca ha tenido tantos militares y tantas fuerzas policiales alrededor. Entendemos por qué, pero es muy extraño y sí, es casi un poco distópico. Es ridículo, bueno, no ridículo, más bien aterrador. Recuerdo haberle dicho a mi marido: apuesto a que van a establecer una zona roja como en Irak. Solo pasó un día y ya en el periódico vimos que se había establecido. Solo se permite a un número limitado de personas presenciar el juramento de Joe Biden en el centro de Washington. La combinación entre la inseguridad después de la tormenta en el Capitolio y el aumento de los casos de coronavirus han obligado al equipo de la toma de posesión de Biden a pedir a los seguidores que se queden en casa. Harán que la ceremonia sea como los recientes partidos deportivos, sin aficionados en los asientos. Alemania amplía el confinamiento federal hasta el 14 de febrero, con nuevas normas que obligan a llevar mascarillas en las tiendas y transporte público. El total de víctimas mortales totales en Alemania asciende a 47.000, mientras que los contagios sobrepasan los 2 millones. Reino Unido alcanzó su récord diario de fallecimientos por COVID-19 al registrar otras 1.610 muertes relacionadas con la enfermedad en las últimas 24 horas, la cifra más elevada desde que estalló la pandemia, según datos oficiales divulgados este martes. Italia reportó 603 muertes diarias por coronavirus, mientras que el recuento diario de nuevas infecciones llegó a los 10.000. Italia ha registrado más de 83.000 muertes por el virus en total, la segunda tasa más alta de Europa y la sexta más alta del mundo. China está construyendo un enorme centro de cuarentena de COVID-19 para frenar los crecientes brotes. La instalación, con más de 1.700 habitaciones, será lo suficientemente grande como para trasladar pueblos enteros en caso de focos descontrolados. California se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en registrar más de 3 millones de infecciones confirmadas, mientras lidia con una oleada de casos sin precedentes que ha dejado desbordados a los hospitales. El muro de contención de la COVID-19 se está resquebrajando mentalmente. Cerca de la mitad del personal sanitario en España corre un alto riesgo de desarrollar un trastorno psicológico, según el último estudio del Hospital del Mar de Barcelona.
El 15% ya presenta algún trastorno mental discapacitante. La mayoría tienen depresiones graves, pero también pueden presentar otros problemas como ansiedad, estrés postraumático, ataques de pánico y adicciones. Que hay pacientes que a lo mejor no saldrán adelante y se despiden de la familia, o que les piden a la enfermería, oye, avisa a mí, o dile a mi mujer esto, o dile a mis hijos que le quiero, cosas así. Eso es muy duro para la gente que está trabajando. El estudio solo refleja los datos de las secuelas que ha dejado la primera ola. Aún falta ver cuál es la factura psicológica que deja la segunda. Desde el punto de vista de la sociedad hemos de pensar que si queremos ser cuidados adecuadamente tenemos que cuidar a los profesionales sanitarios que han sufrido y también están sufriendo. Los trabajadores demandan una mayor responsabilidad por parte de la población para evitar que se sature el sistema y que aumente el número de casos y muertos en los hospitales. Y es una de las situaciones clínicas de cualquier enfermedad más difícil para un paciente, ¿no? El tener la sensación de que te falta el aire y que se te escapa la vida ahogándote. Y esto es muy duro y es un paciente detrás de otro. España ha confirmado más de 2.370.000 casos y al menos 54.000 muertos desde que comenzó la pandemia. Los contagios y, por consiguiente, los ingresos hospitalarios aumentan a un ritmo frenético en Portugal e, irremediablemente, muchos centros llegan estos días al límite, tanto de la disponibilidad de medios como de las capacidades de los trabajadores. Con las 200 muertes diarias ya superadas, médicos y otros profesionales de la salud señalan con el dedo al gobierno, al que exigen una respuesta adecuada. La situación es grave en todo el territorio, pero las regiones de Lisboa y Valle del Tajo y Alentejo son las más afectadas, con varios centros alertando de la escasez de oxígeno. Estamos en una etapa en la que los médicos ya están teniendo que tomar decisiones complejas y difíciles, y donde la capacidad de respuesta ha sido superada. Estamos en una situación dramática, confesaba el presidente de la Orden dos Médicos. La Asociación Portuguesa de Administradores de Hospitales habla de un momento grave e insta al Ministerio de Salud a liderar la respuesta a semejante crisis. Los sindicatos médicos culpan también al Ejecutivo y al Presidente de la República por lo que consideran una falta inaceptable de planificación en la respuesta a la pandemia. Contamos con un plan muy inteligente de vacunación en 3 etapas, pero necesitamos acelerarlo y adaptarlo a esta nueva situación, alertaba en Euronews el virólogo Pedro Simas. Portugal es actualmente el segundo país del mundo con más casos por millón de habitantes y ya ha registrado cerca de 2.300 muertes por COVID-19 desde principios de año. El último registro diario recoge 218 fallecidos y, de nuevo, más de 10.000 contagios. Sin holgura, Giuseppe Conte supera la crisis de gobierno en Italia. El primer ministro ha sobrevivido al voto de confianza del Senado. Lo hizo con 156 votos a favor, 140 en contra y 16 abstenciones, es decir, sin mayoría absoluta. La crisis se desató por las desavenencias con sus socios de gobierno liderados por Matteo Renzi sobre el uso de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Elegisteis la agresión y los ataques en los medios, habéis hablado fuera y no dentro. Es vuestra elección. La respetamos, pero podemos decir que tal vez no sea la mejor opción para los intereses de este país. Tal vez podemos decir que esta situación no significa invertir en el futuro de nuestro país. Conte deberá ahora gobernar en minoría, lo que supone más concesiones después de que el partido de Renzi, Viva Italia, se abstuviese en la votación. Cuando estás en la política puedes abandonar un puesto, pero no puedes abandonar una idea. Espero que en los próximos días usted se concentre en las ideas y no en intercambiar puestos, porque el país no merece este mercadeo indecoroso en este momento. Ahora Conte deberá consultar con el presidente Sergio Mattarella la posibilidad de dimitir, aunque en principio se mantendrá en el cargo.
El Parlamento Europeo pide el aumento de las sanciones contra Rusia por el arresto de Alexei Navalny a su regreso a Moscú. Una detención inaceptable para Europa y la comunidad internacional, ha resaltado Josep Borrell. El alto representante de Exteriores ha anunciado que la semana próxima el Consejo Europeo decidirá sobre el tema y ha recordado que Bruselas ya respondió con esta medida al envenenamiento del líder opositor del pasado agosto. Los derechos del señor Navalny deben ser total e incondicionalmente respetados y reforzados. La politización de la justicia es inaceptable. Pedimos a las autoridades rusas la puesta en libertad del señor Navalny y de los periodistas y activistas que han sido arrestados en relación con su regreso. El Kremlin ha hecho gala de ignorar los llamamientos internacionales. Ha advertido a los seguidores del activista que planean una manifestación este sábado que no la autorizará debido a las restricciones por la COVID. La detención, insisten, se debe a la violación de su libertad condicional. Y Putin no teme a Navalny. Como esto implica a ciudadanos rusos, las acusaciones de violaciones de la ley no tienen nada que ver con el presidente ruso. No debería asociarse con el presidente de ninguna manera. Las alegaciones de que alguien tiene miedo de alguien son absurdas. Este martes, Navalny ha publicado un vídeo grabado previamente sobre una investigación con la que afirma demostrar la corrupción de Putin y su entorno, por la que se habría hecho con un gran palacio a orillas del Mar Negro. Totalmente abatidos, agotados, los hondureños de la primera gran caravana migrante del año regresan a su país. Guatemala se ha convertido para los 9.000 integrantes del grupo en un muro prácticamente infranqueable en su camino hacia Estados Unidos. El lunes, una última y dura intervención de policías y militares acabó de disolver la caravana. Ahora, unos vuelven en transportes organizados, otros por su propio pie. Pero volver, ¿para qué? La mayoría dice que en Honduras no les queda nada y que lo volverán a intentar. Para allá otra vez. Nosotros necesitamos que los ayude, que los apoyen, porque no los queremos regresar. Si vamos allá, vamos a nada. Todo eso, nosotros no tenemos nada. Perdimos todo, no tenemos casa, nada. Su viaje ha sido un acto desesperado, huyendo de uno de los países más violentos del planeta y en el que casi la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. El embate destructor de los huracanes Iota y Eta el año pasado fue la gota que colmó el vaso. Pero no todos han regresado. Pequeños grupos de hondureños han conseguido burlar la seguridad y están llegando a la frontera con México. Ahora buscan balsas con las que cruzar el río Suchiate. Pero en ambas orillas, en especial la mexicana, el despliegue de fuerzas es enorme. Cientos de miembros de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina Armada esperan a pie firme para dar la vuelta a cualquier migrante hondureño que intente entrar en el país. A casi 600 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra el Terreno, una remota localidad del estado de Michoacán ubicada al oeste de México. Allí las mujeres han tomado las armas para proteger a sus familias de las garras del narcotráfico. Son los cárteles los que gobiernan. Ellos deciden quiénes viven y quiénes mueren, mientras el Estado permanece prácticamente invisible. Más de una docena de mujeres de todas las edades integran el grupo de autodefensa, una iniciativa armada que mantiene a raya la violencia en la zona. Me vine a unir a este grupo de autodefensas porque a mí me desaparecieron una hija de 14 años, me desaparecieron un hijo. ¿Y quién me los desapareció? El Cártel Jalisco. Por eso, como madres que somos, vamos a defender a los que nos quedan. A nuestros hijos que nos quedan los vamos a defender con nuestras vidas. Este relato se repite trágicamente en las michoacanas. Las bandas criminales secuestran a niños y jóvenes para integrarlos en sus filas. Estas madres nunca vuelven a saber de ellos. La región es rica en recursos naturales y es una vía estratégica para el paso de la droga. Los cárteles se disputan el territorio a plena luz del día, dejando decenas de muertos. Michoacán es uno de los estados más sangrientos de México. En 2020 se registraron casi 2.000 homicidios y en tan solo los primeros 5 días de 2021 se informó de 30 muertes violentas.
Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir durante la jornada en directo, tanto en nuestro canal de televisión como en nuestras plataformas digitales, todos los detalles sobre la investidura de Joe Biden. Les dejamos ya con el no comment del día. Nos vemos en una próxima ocasión.